La semana pasada estuvimos en el capítulo número 11 de Apocalipsis. Vamos hoy a retomar el capítulo y con la ayuda de Dios vamos a ir a través del capítulo 12. Vamos a leer capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque hoy podemos nuevamente leer tu palabra, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das otro domingo más, reunirnos, Dios, poder acercarnos a ti. Hoy queremos rogar que hables a nuestros corazones, Dios, nuevamente, y que podamos a través de esta lectura, Señor, de este estudio, conocerte más, pero también obedecerte. Amén. Sale, hermanos, pues la semana pasada estábamos viendo en el capítulo 11, estuvimos hablando acerca del tiempo en el que estos hombres estaban profetizando y cómo vimos este paralelo en nosotros, el tiempo que tenemos. Y hoy me gustaría nada algunos detallitos del capítulo que no consideramos la semana pasada. Primero ver que dice: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y hollarán la ciudad santa 42 meses. Como hemos hablado en otras ocasiones, parte de el cumplimiento de esta profecía tiene que ver con la reconstrucción del templo. El día de hoy puede parecer como un gran problema que se reconstruya el templo, porque está la mezquita, aunque hay estudios, hay ya un fondo, ya se llevó a cabo la construcción de algunos materiales relacionados con el templo, y se sabe que la mezquita realmente no está exactamente sobre donde está el templo, sino, como dice aquí, en esta parte que está por fuera en el patio. Después estuvimos hablando de estos 2 testigos, hablamos acerca de las posibilidades que podía ser. Hay varios candidatos, vimos que realmente quien Dios utilizara no era lo relevante, sino la labor que ellos iban a tener. Ahora, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube de la misma hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Vimos esta persecución y cómo terminan su testimonio, y pareciera que el anticristo los vence, aunque leíamos también que sus cadáveres, versículo 8, iban a estar en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, que lo identifica con Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán enviando regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Hablamos como el mensaje del evangelio es locura para los que no creen, pero es salvación para los que creen. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó grande temor sobre los que le vieron. Versículo 15, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron, y diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Alguien me podría ayudar a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 12? Gracias, hermano. ¿A quién le tocó la lluvia fuerte de ayer en alguna de las zonas? Es bien padre cuando ves la lluvia, a lo mejor desde tu auto, desde la casa, así como que escuchas la lluvia en la noche. Pero el problema es cuando te agarra en la calle y vas caminando, ¿no?
Ahí es como cuando no disfrutas tanto la lluvia. Nosotros estamos viendo aquí como dos escenarios y es algo que no debemos de perder de vista cuando llegamos a capítulos como el que vamos a ver el día de hoy. Estamos viendo lo que sucede en la tierra, lo que sucede en el cielo. En la tierra todos estos desastres de los que hemos estado leyendo, en el cielo vemos las puertas abiertas, el templo de Dios, la recompensa viniendo pronto, pero mientras en la tierra está desencadenándose todos estos eventos de los que hemos venido estudiando. Ahora, llegamos al capítulo 12 y es un capítulo importante nuevamente para nosotros porque tenemos que recordar cuál es la obra del enemigo. Este capítulo va a ser como un breve resumen para Juan de lo que ha sucedido y una mirada hacia lo que va a suceder. Como hemos venido diciendo también, cada vez que estudiamos Apocalipsis, nosotros tenemos que verlo de una manera como nos los presenta. Si dice era como, quiere decir que no en realidad se veía así, sino que había algo similar. Si nos dice que así era, es que así es. Y cuando aquí encontramos la palabra apareció en el cielo una gran señal, primero recordamos que estamos pasando de la tierra al cielo, una escena en el cielo, y que era esto, una señal. No quiere decir que así o que necesariamente de esa forma se tiene que ver, sino es una representación, algo que apunta hacia una verdad, ¿sale? Entonces, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora, para personas de diferentes culturas podrían adaptar esta señal a lo mejor a su idea. A veces yo he escuchado que algunas personas dicen, no, pues es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero tenemos que recordar, existe algo en homilética, existe algo en el estudio de la palabra, que es la fidelidad expositiva. Nosotros interpretamos la palabra en base a lo que ha sido descrito. Ahora, ¿dónde encontramos una imagen similar a esto en la Escritura? Nosotros encontramos una imagen similar a esto en el libro de Génesis, donde no necesitamos como que adivinar qué significa cada cosa, sino que se nos da la interpretación de lo que es. Estaba José teniendo un sueño y veía una imagen un tanto similar. Veía las estrellas, veía la luna, veía el sol, y es cuando tiene esa como visión y su papá le dice, oye José, te pasas de lanza, ¿qué quieres decir? ¿Que ahora tu madre, yo, tus hermanos nos vamos a inclinar delante de ti? Y bueno, sucedió. Ahora tomamos este relato para entender lo que está describiendo aquí. Esta mujer que está describiendo no es la Virgen de Guadalupe, no es la iglesia, es la nación de Israel. Esta imagen está describiendo es la representación de toda la nación de Israel y vamos a ver por qué. Primero, y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Más adelante vamos a ver que tiene vamos a leerlo, versículo 5. Y dio a luz un hijo varón que regirá a todas las naciones y su hijo fue arrebatado de Dios y para su trono. Podemos encontrar una similitud de este versículo en Salmo capítulo 2, en Apocalipsis capítulo 19, donde obviamente describe y identifica a este niño como Jesucristo. Entonces vemos a la nación de Israel y a Jesucristo naciendo de la nación de Israel como fue profetizado, ¿no? Entonces, aquí podemos como con seguridad y tranquilidad entender que está hablando acerca de la nación de Israel. ¿Por qué no podría ser la iglesia? Bueno, no hay ninguna imagen a lo largo de la Biblia que identifique o que relacione estas estrellas con la iglesia. Y aparte, Cristo no de ninguna forma es producto de la iglesia, sino la iglesia del sacrificio de Cristo, ¿sale? Entonces, vemos aquí que está esta mujer representando a toda la nación de Israel. Después de esto, dice que apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y entonces a lo mejor estás pensando en dinosaurios, no, pues pterodáctilo no es, ni cuello largo. Lo que está describiendo, y aquí si no necesitamos ni siquiera ir a otras porciones, más adelante nos va a decir que es Satanás. Entonces, ahora aquí tenemos que ver que no simplemente representa a Satanás,
sino Satanás como en toda su plenitud y todo su plan. ¿Por qué decimos esto? Dice, apareció otra señal, y aquí un gran dragón escarlata, que representa a Satanás. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces, si te lo puedes imaginar, a una de las cabezas les faltan cuernos, porque son 7 y 10, como que no checan. Pero aparte de que estas cabezas tiene 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué es lo que está viendo Juan? Está viendo un resumen de algunas cosas que ya han pasado y algunas que iban a suceder. Primero ve a la nación de Israel, siendo conformada o llamada como la nación de Israel. La profecía del nacimiento de Cristo, que iba a venir a través del linaje de David y todo eso. Después vemos al dragón, que representa a Satanás. Ahora, si nosotros leemos el libro de Daniel, y esto lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que estas 7 cabezas tienen que ver con 7 montes o un lugar donde va a estar localizado el poder del anticristo, que se relaciona con Roma, porque es la ciudad de las 7 colinas, y no es algo así como que hayamos inventado, sino viene descrito así en la palabra. Vamos a ver capítulo 19, lo puedes leer también en Daniel si quieres. Después vamos a ver que estas 10 cabezas, 10 cabezas están relacionadas con 10 naciones, a través de las cuales va a ejercer su control. Y estas diademas, vamos a ver también adelante qué tienen que ver o qué es lo que describen. Es por hoy suficiente entender que lo que está describiendo no es únicamente a Satanás, sino su plan completo de maldad hacia la tierra y de su rebelión hacia Dios. Vemos a la nación Israel en su completo y a Satanás con todo su plan completo. Ahora, vemos que aquí Satanás, en esta representación de Satanás, dice que con su cola, ¿qué dice de su cola? No, así tiene espinas, no. Dice que con esto dice que arrastraba la tercera parte de del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿En qué momento ocurrió esto? No lo sabemos específicamente. Y unos podrán decir, ¿de qué estamos hablando? Isaías, capítulo 14, nos describe este momento. Vamos a leerlo nada más para que a lo mejor tengamos una idea. Isaías, capítulo 14. Es a partir del versículo, dice, descendió al Seol tu soberbia, de tus arpas gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y lo que hizo Dios es sacarlo. Y entonces cuando Él se rebeló, junto con Él cuando cayó esta tercera parte de los ángeles que se convirtieron en demonios. Entonces vamos a regresar al capítulo 14 y checa esto. Primero, vemos esta gran señal que es una mujer que representa a la nación de Israel. Después vemos esta otra señal que representa a Satanás, 7 cabezas, 10 cuernos, las 7 diademas, y cómo en su rebelión arrastraba o como que hacía que le siguieran esta tercera parte de los ángeles. Y dice que las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora, si tú recuerdas, cuando en la palabra vemos descrito a Satanás, lo vemos descrito como un ángel de luz, o dice la palabra que se presenta como un ángel de luz. No se presenta con el trinche, con la cola así de pico, ni con la barbita, ni es de color rojo, pero en esta ocasión lo vemos descrito de una manera como un dragón. Aquí hay algo importante que nosotros tenemos que ver, que esta visión, esto que está viendo Juan, está describiendo el carácter, la conducta y el propósito de Satanás. A pesar de que él se presente como ángel de luz, la palabra lo evidencia como la serpiente. Lo que aquí está haciendo, vemos que en su rebelión, dice que se paró ahí junto a la mujer
para en cuanto tuviera un hijo, el niño en esta visión, lo pudiera devorar tan pronto, que es lo que está describiendo para Juan, ese intento de Satanás. Ahora esto es algo como muy interesante por algo que vamos a platicar. El intento de Satanás de frustrar de alguna forma, si pudiera, los planes de Dios. Ahora, esto es algo que debemos de reflexionar detenidamente, porque muchos cristianos tienen la tendencia a echarle la culpa al diablo de todas las cosas. De, ay, no pequé, fue por el diablo. No se pudo esto, ay, es que el cochino diablo. Como si él tuviera como la soberanía sobre todos los aspectos de nuestra vida. Pero no es así. Ahora, eso no quiere decir que haga el intento constante de frustrar o querer desanimar o tentar a la iglesia. Otro aspecto que tenemos que ver es que Satanás no es omnipresente. Eso quiere decir que si, por ejemplo, no sé, el hermano Lucio le está echando la culpa al diablo por algo, yo ya no le puedo echar la culpa porque está con el hermano Lucio, no está en mi casa. Entonces, arrastra a todos estos ángeles con el propósito de, como tener, vamos a decir, ayuda para sus planes como malos, ¿no? Ahora, está aquí, atento y listo para devorar al niño en el momento que nace. Uno podría decir, bueno, eso es como, sería imposible que Satanás pudiera ganarle a Dios. Y es por supuesto que es imposible. Pero quiero que empieces vamos a unir algunos capítulos para que empieces a ver estos intentos. Cuando sucede lo del huerto del Edén, cuando Dios corrige, le dice a Adán, le dice a Eva y le dice a la serpiente, siempre te vas a arrastrar, y habla acerca de la promesa de la redención, tú lo herirás en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. Entonces, desde ese momento había la profecía de la venida de Cristo y cómo Satanás finalmente iba a ser lanzado al lago de fuego. ¿Qué es lo que sucede? Eva, cuando tiene a su primer hijo, le pone por nombre Caín, que quiere decir como casi este es el plan de Dios o lo que Dios prometió. ¿Qué es lo que hace Satanás? Hace que Caín mate a Abel y que de alguna forma se pueda cortar como todo lo del plan de Dios, que obviamente no sucede porque Dios tenía su plan con el tercer hijo, que era, bueno, ni sabemos si era el tercero, el que siguió con Set, primer intento. Después, ¿qué vemos? Ahora Satanás dice, bueno, no sé quién es, pues voy a corromper a todas las personas. Y entonces, ¿qué sucede? Viene el diluvio, pero Dios salva a una familia. Y a través de esa familia, Él continúa la línea piadosa. ¿Qué vemos después? Vemos que Dios elige a Abraham, y de Abraham viene Isaac, y de Isaac, ¿quién viene? Y entonces, ¿qué sucede? Quiere que Esaú mate a Jacob. Y entonces vemos este conflicto y termina Dios desechando a Esaú y siguiendo la línea por Jacob. Vemos lo mismo y podríamos ir por muchos ejemplos, como incitó de alguna forma a sus hermanos a como matar a su hermano José y que a lo mejor a través de eso pudiera haber más asesinatos, corromper a Judá, pero Dios continuó sus planes. Después podemos ver lo mismo, Saúl tratando de asesinar a David, ¿se acuerdan? Vemos después la historia, o podemos también considerar la historia de Esther, como Naamán quería matar a todos los judíos. Podemos ver más adelante el libro de Daniel, como Antíoco Epifanes, un personaje histórico, trató de asesinar a todos los judíos. Podemos ver cómo Herodes intentó asesinar a todos los niños para evitar el nacimiento de Jesús. Entonces vemos cómo esos intentos repetitivos a lo largo de la historia, el holocausto nazi, de detener de alguna forma, de querer eliminar al pueblo de Dios, a los judíos, y el intento de Satanás para de alguna forma parar el plan de Dios. Ahora, dice que cuando sucede esto, o cuando iba a suceder esto, dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí le sustenten por 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? 3 años y medio. Ok, qué bueno son para las cuentas. Después, y acuérdense, la tribulación está dividida en 2 periodos. Después hubo una gran batalla en el cielo, pero antes de que lleguemos a esa gran batalla, nosotros podemos leer nuevamente en Isaías ahí capítulo 16, que bueno, para que, vamos a Isaías otra vez. Isaías capítulo 16, habla acerca de este evento que va a suceder, que durante la tribulación, el anticristo, después de lo que Daniel
denomina como la abominación desoladora, va a perseguir a la nación de Israel. Y capítulo 16, enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así será las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo y, si lo quieres seguir leyendo, describe esta situación, que durante ese periodo de la tribulación, la nación de Israel va a ser cuidada por Dios en el desierto. Muchos incluso han dado lugares hasta muy específicos porque esta zona se identifica con la zona de Petra, esta ciudad que fue cavada en las montañas y que va a ser sustentada o protegida en ese lugar. Y eso llevaba a muchos, incluso personas, a esconder en Petra como fragmentos del Evangelio, Biblias, para que cuando suceda el pueblo de Israel pueda tener el Evangelio, ¿no? Entonces, dice un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, que esos vamos a ser nosotros. Ay de los moradores de la tierra, esos van a ser los que se quedan, y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, un año, 2 tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, nuevamente 3 años y medio. Ese es el tipo de lenguaje que utilizaba Daniel. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, y es la descripción generalmente de naciones, como para que ataquen a Israel, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, y entonces algunos buscan identificar eso con un terremoto y que todas estas naciones van a ser, pues no sé, destruidas de esa forma, y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Me gustaría que el día de hoy pudieras considerar lo siguiente. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, que estuvimos también tocando un poquito la semana pasada. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Cuando nosotros llegamos a capítulos como estos, en los que podemos ver como algunos como ejemplos, destellos de la obra de Satanás, más que meternos en rollos acerca de cómo es él y cómo se ve, tenemos que entender cómo es que él obra. Sabemos que Dios nos ha salvado, sabemos que Dios nos ha bendecido con toda bendición
en el cielo, en lo espiritual. Pero tenemos que entender que mientras estamos aquí en la tierra, vamos a tener que lidiar constantemente con las tentaciones, con la carne, con aquellas mentiras que trae Satanás. Ahora, una de las cosas, bueno, la primera cosa que nosotros tenemos que saber acerca de Satanás, y aquí lo podemos ver, cuando sucede esto, él sabe que su tiempo está contado. Pero esto es algo, o alguna de las cosas que Satanás sabe, pero no quiere que tú sepas o que recuerdes. A diferencia de ti y de mí, Satanás tiene sus días contados. Y él está desesperado por esto. No sé si te ha pasado que estás en la orilla de la alberca sintiendo el agüita y todo eso, y de repente de reojo ves ahí a un grupito de personas que vienen hacia ti y conoces sus intenciones. Sabes que te van a aventar. Y sabes que ya no puedes hacer nada porque estás vulnerable, te pusiste en una posición en la que casi te estás cayendo. Pero ¿qué vas a hacer? Ya no es tanto que evites caerte porque sabes que no puedes, pero vas a intentar que por lo menos 2 o 3 se vayan contigo al agua. Y básicamente eso es lo que está intentando Satanás. Él no puede detener la obra de Dios. Él no puede cambiar el hecho de que eres salvo, de que has sido rescatado. Pero lo que quiere hacer es que por lo menos en este tiempo vivas sin paz, vivas sin gozo, y tiene un tiempo determinado. Tiene un tiempo determinado de actuación. Esa es la primera cosa que tienes que saber. La lucha con él no va a ser para siempre. Tiene un tiempo determinado. Y mientras estamos en ese tiempo, tienes que perseverar, porque él no descansa. ¿Te ha pasado que ni siquiera en la noche a veces deja él de esos pensamientos de como contrarios a Dios, de esas tentaciones? O sea, es todo el tiempo, es todo el tiempo. Pero vuelvo a repetir, él tiene un tiempo determinado. ¿Y sabes qué es lo peor? Que él sabe, y que tenemos nosotros que recordar, él sabe que cuando sucede ese momento que sea lanzado al lago de fuego, tú y yo vamos a estar ahí para verlo. Tú y yo vamos a estar en ese momento en el que él va a ser tomado y lanzado al lago de fuego. La condenación que él quiere traer a tu vida, sabe que nosotros vamos a ver sobre su propia existencia. Siguiente punto. No solamente sabe que tiene un tiempo determinado, sino un ámbito de actuación restringido. En este punto que nosotros estamos leyendo, dice que Satanás es lanzado del cielo. O sea, él estaba en el cielo, peca, es lanzado a la tierra, pero lo que nosotros podamos leer en el libro de Job es que de tiempo en tiempo él tiene que presentarse delante de Dios y Dios le pregunta, oye, ¿en dónde estabas? Y él tiene que responder. Él no es o no puede dejar de dar cuentas a Dios. Él está en rebeldía. Él está buscando extraviar a las personas, pero tiene que dar cuenta. Y cada acto, y cuando leemos esta parte de Job, y me gustaría hoy, espero que después podamos ir al libro de Job, pero por ejemplo cuando Dios le hace esta pregunta, ¿has considerado a mi siervo Job? No es tanto que Dios casi le esté aventando a Satanás a Job, sino la forma en la que está escrita, esta frase en hebreo es, has estado considerando a mí, es como ¿cómo se dice? Retórica. Has estado considerando a mi siervo Job. Es decir, que Satanás tenía tiempo vagando por la tierra, viendo cómo se conducía Job. No sé si te ha pasado que estás en algún lugar público, en una oficina o algo así, de repente sientes una mirada. Es una persona que te está viendo y viendo, ¿no? Bueno, básicamente es lo que hace Satanás. Ahora, sin alejarnos del asunto. Él tiene un ámbito limitado de actuación. En ese momento tenía que ir al cielo, rendir esas cuentas y vagar por la tierra. Pero va a llegar el momento, que es lo que describe aquí en un futuro, en el que ese acceso, ese poder ir al cielo, ya no le va a ser permitido. Y el único lugar donde él puede estar es en la tierra. Quiero que pienses esto, porque muchas veces decimos, ay no, pues es que Satanás ha de andar, no sé, en el espacio, Júpiter, pero él está confinado también. Su obra tiene una limitación, no solamente de espacio, de tiempo, sino de magnitud. Porque cuando estamos viendo el asunto de Job, Dios le dice, ok, si lo vas a probar, tentar, no toques su vida. Y es lo mismo que sucede en aspectos contigo y conmigo.
Dios ha puesto en este tiempo una protección especial para aquellos que hemos recibido a Cristo. Y lo que estuvimos estudiando en el libro de Juan, dice que el enemigo no puede tocarnos. Y esto es algo que tú tienes que saber, porque los planes de Dios no pueden ser frustrados ni por Satanás, ni por nosotros. Van a continuar. Pero la forma en la que nosotros participamos en esos planes pueden ser menos disfrutables en la medida que nosotros hagamos caso a sus mentiras. Entonces, vemos aquí a Satanás como que buscando de alguna forma entorpecer lo que Dios de todas maneras iba a hacer. Siguiente cosa que tienes que saber acerca de esto. A pesar de que se presente como un ángel de luz, Dios conoce las intenciones y las puedes hacer evidentes y las hace evidentes cuando vemos a Satanás, sus planes y sus intenciones a través de la luz de la palabra. Muchas veces el enemigo trae tentaciones u oportunidades a tu vida que tú dices, oye, pues no se ve tan mal. ¿Quieres conocer realmente? Pásalo por la palabra y entonces vas a ver de una forma diferente lo que tú llamabas oportunidad. Puede ser que cuando lo ves a través de la palabra sea perdición. Aquello que tú llamabas, no sé, un plan de Dios para tu vida, puede ser que te des cuenta que eres una intención de Satanás hacia ti. Entonces, pásalo a través de la palabra para que puedas ver las verdaderas intenciones. Siguiente cosa que quiero que consideramos que está aquí. Dice que cuando Satanás estaba listo para como devorar a este niño, versículo 6, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora, si recuerdas ahorita lo que estábamos leyendo de Efesios, dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Vuelvo a leer, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. A pesar de que Satanás tenía intenciones y va constantemente a estar buscando de alguna forma en que tú no participes o no te relaciones con esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andes en ellas, Dios conoce sus planes y ha determinado cosas con anticipación. ¿Qué quiere? ¿A dónde voy? Que a pesar de que el enemigo estaba ahí para devorar al niño, Dios había profetizado desde el profeta Isaías que la nación de Israel iba a ser guardada de Satanás en un lugar específico, en un momento específico. Entonces, cuando vienen cosas a tu vida donde tú puedes pensar todas las puertas se están cerrando, todas las situaciones se están desmoronando, puedes estar seguro que Dios tiene cuidado de ti y que a pesar de que tú no conozcas mucho, Dios sí sabe y tiene Él un plan para eso. Vamos a regresar a Apocalipsis. Otra cosa que nosotros necesitamos ver aquí. Dice, versículo 13. ¿Lo puede leer alguien, por favor? El asunto de Satanás, ¿con quién es? Inicialmente, con Dios, con Cristo, ¿no? Su asunto es con Él. Obviamente no puede hacer nada con eso. Y entonces, ¿con quién se desquita? Con la nación de Israel. Va con todos. Y después no puede hacer nada con eso, porque es sustentado, es guardado. Y al último, cuando termine este capítulo, nosotros vamos a ver, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, porque no pudo hacer nada y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender aquí es que cuando tú estás buscando hacer la voluntad de Dios, cuando tú estás buscando acercarte a Dios, tienes que entender que es bastante normal experimentar oposición del enemigo. Y es donde muchos creyentes como pueden llegar a esa frustración de decir, oye, acabo de aceptar a Jesús y en el momento que dije sí a Jesús, todos los problemas se me vinieron encima. Por supuesto, porque abiertamente estás
diciéndole a Satanás, ahora estoy de su lado, y los planes de Dios son mis planes, sus intereses son mis intereses, y entonces él, al no poder hacer nada con Dios, busca de alguna forma que exista retribución hacia los que le siguen. Entonces, Pedro describe esto, que no, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese. Dice, y nos habla después que tenemos que entender que estos padecimientos se van repitiendo en muchos hermanos alrededor del mundo. Pero después dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo, después de haber padecido un poco, os establezca, os afirme. Entonces es algo completamente como normal. Siguiente cosa que me gustaría que pudieras considerar el día de hoy. En el versículo 10, oí una gran voz, un poquito antes. Y dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustentasen por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es uno de los arcángeles, o así lo define la Biblia, que también está muy relacionado con la nación de Israel, así lo describe el libro con la nación de Israel, así lo escribe el libro de Daniel, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Y nosotros tenemos que ver que Satanás no es lo opuesto de Dios, es una criatura, y Dios no pelea con Satanás, él simplemente gana, ¿no? Y aquí la lucha que describe es entre estos ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Diablo significa murmurador, Satanás el destructor, el cual engañador al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. A ver si. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Hace ya unas semanas estuvimos en el libro de Zacarías y veíamos esta imagen de Satanás acusando al sacerdote. Vamos a leerlo nuevamente para poder terminar con lo siguiente. Zacarías, capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Bueno, ¿alguien lo puede leer del versículo 1 al 6? Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Vamos a Apocalipsis para concluir, y lee esto, hermana. Capítulo 11, que era lo que terminamos de leer. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Cuando nosotros leímos en el libro de Mateo, cuando Cristo fue crucificado y murió, leímos acerca de este evento que el velo fue rasgado. Y eso describía la oportunidad que teníamos todos nosotros de ahora acercarnos confiadamente a Dios. En hebreo se vuelve a repetir que nos acerquemos confiadamente hasta el trono de su gracia. Entonces, Dios ha abierto la posibilidad para que tú y yo nos acerquemos. Una vez que nos hemos acercado a Dios y hemos recibido de su gracia, de su perdón, lo que nos describe Romanos, justificados pues, tenemos paz para con Dios. Entonces, el templo abierto, el acceso al Padre abierto, la justificación hecha por su sacrificio a través de la fe en Cristo Jesús. La promesa cuando Jesucristo dice, cuando Dios dice, si yo soy el que justifica, entonces ¿quién puede condenar? Y todas estas cosas las sabemos. Y si no las sabemos, necesitas entenderlas. Dios te ha salvado si es que te has acercado a Dios a través de Jesucristo.
si lo has hecho Señor de tu vida, Él te ha salvado por la fe que pones en Él, Él te ha limpiado, Él te ha justificado. Pero ¿cuál es el asunto con Satanás? ¿Por qué seguimos en esta tierra? ¿Por qué seguimos con todos estos asuntos? ¿Por qué seguimos batallando con el pecado? Porque su intención constante, permanente de aquí hasta que sea enjuiciado, va a ser distraerte del propósito que Dios ha puesto delante de ti. Ese va a ser siempre su propósito. Y es normal y te tienes que acostumbrar a que Él siempre va a estar atacando. No tiene que hacer que sea algo raro. Eso es lo que Él hace. No quiere decir que tenga más poder con Dios, sino sabe que está con una fecha determinada, que su ámbito de actuación está limitado, pero Él quiere hacer todo lo posible para que tú mismo entorpezcas lo que Dios, de alguna forma, entorpezcas lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer uso de mentiras, va a hacer uso de insinuaciones, va a poder o intentar poner situaciones delante de ti, de forma que tú tomes decisiones en las que te alejes voluntariamente de lo que Dios te está pidiendo que hagas. Ahora, ¿eso quiere decir que tiene control sobre tu vida? No. Las cartas de Juan nos describe que aquellos que hemos nacido de nuevo no pecamos. Y tú dices, pues que yo sí peco. ¿Por qué pecas? Porque te alejas de Dios. Pero cuando está describiendo esto Juan es, no vivimos en pecado, tenemos la capacidad, porque dice que Dios ha puesto su simiente en nosotros, la capacidad divina para alejarnos del pecado, para perseverar en él. Pero tienes que entender que Él está constantemente trayendo tentación, condenación, como describe aquí, mentiras. Él es murmurador, Él es mentiroso, Él es destructor. Y como iglesia tenemos que entender esto. Ahora, el asunto es que creo que muchos de aquí lo entendemos. El problema es que a veces lo entendemos, pero no hacemos nada. Hay un asunto como que terrible en nosotros como seres humanos. ¿Quién ha visto los sellos que puso la Secretaría de Salud en los productos con azúcar? ¿Todos los han visto? Todos como que tenemos una idea de qué significa. ¿Modificó en alguna forma lo que consumes porque los sellos aparezcan? Algunos probablemente sí, pero en la mayoría les da igual. Dicen, le pusieron más color a la envoltura y te los echas de todas maneras las papitas que tienen mucha sal y mucho azúcar. Porque el asunto con la sociedad en la que vivimos hoy no es tanto la falta de conocimiento, sino, como lo decíamos la otra vez, la ignorancia o el analfabetismo voluntario. Porque hemos decidido, a pesar de lo que entendemos y sabemos, caminar en una dirección contraria. ¿Cuántas veces has escuchado O sea, es el asunto, creo que con lo que los médicos se frustran. No sé si caes en esto. Te sientes mal. Te dicen, ve al doctor. Dices, no quiero ir. El chiste es que te convences, vas al doctor. Te checa el doctor, te receta algo, no te lo tomas. Y entonces, ¿para qué te convencieron? ¿Para qué fuiste? O si te lo tomas, haces tu propia receta. Bajas las dosis, cambias la medicina y te recetó 20 medicinas y tú dices, yo creo que con paracetamol se me hace que exagera. Y entonces, el asunto es no la falta de información, sino la falta de voluntad para caminar en aquello que Dios ha puesto. Satanás sabe esto y se aprovecha de esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer como iglesia, hermanos? Somos una iglesia que creo que hemos invertido tiempo en conocer la Escritura y sabemos qué es lo que hace Satanás, sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero es necesario que nosotros tomemos decisiones, que haya un fruto de ese entendimiento y que puedan las personas ver, que Dios pueda disfrutar, que tú puedas disfrutar el fruto de todo esto. Y saben, esta visión que tiene Juan, yo creo que hay aspectos en lo que él estaba viendo que entendió, algunos le fueron muy todavía ajenos por el tiempo en el que vivía. Pero hemos llegado al momento en el que casi todos estos aspectos ya no son familiares. Sabemos a lo que se refiere y sabemos qué es lo que tenemos que hacer con respecto a esto. Yo quiero el día de hoy volverte a pedir que viendo esto, leyendo esto, si sabes que has estado dando lugar al enemigo en ciertas áreas, lo arregles con Dios. Si no estás viviendo como si hubiera Dios
y hubiera Satanás, existiera Satanás, si estás viviendo como necio o necia, si estás haciendo o poniendo oídos sordos a esto, que puedas poner atención a lo que Dios está hablando nuevamente a tu vida. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar esto, Señor. Te ruego que tú continúes hablando a mis hermanos, a mí, que podamos ser una iglesia que es hacedora de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.